Hermanos, que Dios les bendiga, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor y los muchos nombres que aparecen en Génesis, el capítulo 10. Estos nombres demuestran que a Dios sí le importan las personas. Él tiene mucho cuidado de cada uno de nosotros y por esta razón los nombres de todas estas personas que se unieron en matrimonio y se reprodujeron tal como Dios lo ordenó. Los capítulos 6, 7, 8 y 9 hablan de un personaje importante llamado Noé. Y Noé era un hombre íntegro, era un hombre que tenía una vida pura, una vida limpia, pero al final su vida se manchó porque pecó contra Dios. Y algunas lecciones nosotros hemos obtenido al estudiar la vida de Noé. Miren cómo se dice de él desde el capítulo 6. Y dijo Jehová en 6:7: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es gracia? No recibir el castigo que merecemos, sino recibir una salvación tan grande que Él nos ha dado y que no la merecemos. Por su gracia no hemos sido castigados. Se dice de él en los versos 9 y 10, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Si Dios escribiera de nosotros, ¿qué pusiera? ¿Qué escribiría? Era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Perfecto no significa que nunca pecó. Si era un hombre que cuando pecaba se arrepentía, con Dios caminó Noé. Le ordenó que se haga un arca en el 6:14, hazte un arca de madera. Ya hemos dicho que ese arca, ese gran barco, era como el Titanic, que se hundió en 1912, un inmenso barco. Y allí el Señor introdujo toda clase de animales de 2 en 2 y también ingresaron Noé, su esposa, sus 3 hijos, con cada una de sus cónyuges, es decir, ingresaron al arca 4 parejas, 8 personas, y los demás se resistieron. Pero miren el testimonio de Noé. En el capítulo 6 nos dice el verso 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. También el 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Recuerdan que estudiamos que adoración, que es obedecer. Adorar a Dios no es cantar una canción lenta. Adorar a Dios tiene que ver con obediencia. Y dice el verso 9, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Igual se repite en el 7:16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta al arca. Así también la puerta de la salvación, que ha permanecido abierta 2000 años, pronto se cerrará. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra, ninguno cierra. Y dice el verso 20 del capítulo 8, que en adoración a Dios Noé presentó un sacrificio. Dice el verso 20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. Esto fue un sacrificio muy costoso. Y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. ¿Y qué pasó con ese sacrificio o ese holocausto?
Dice el verso 21, y percibió Jehová olor grato, porque lo hizo con amor, lo hizo con todo su corazón. Aquí Noé estaba reconociendo que él merecía haber muerto, pero la gracia de Dios lo salvó. Y Dios así debe percibir su sacrificio, mi sacrificio, su ofrenda, mi ofrenda. Nuestro servicio a Dios es una ofrenda para Él y tiene que recibirla con olor grato. Si saben que cuando un hermano toca su guitarra, esa es una ofrenda de olor grato al Señor. Cuando le cantamos, olor grato al Señor. Cuando predicamos el Evangelio, olor grato al Señor. Cuando visitamos a un enfermo, esa es una ofrenda de olor grato al Señor. Cuando ayudamos a una familia que no tiene nada, esto es olor grato al Señor. En todo vemos a Noé viviendo rectamente. Y dice 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El mismo mandato permanece hasta hoy. Hay que multiplicarse y hay que llenar la tierra, porque hay muchos lugares donde la gente está muriendo, como es obvio. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, luego el juicio, y muchísimas parejas, muchos jóvenes no quieren ya tener un matrimonio, y muchas mujeres en el mundo no quieren quedar embarazadas, no quieren tener hijos tampoco, y hay sociedades en el mundo, naciones que están muriendo, y por esta razón hay un clamor en algunos de estos países, invitando a jóvenes familias que vengan a sus países para que tengan hijos, para que estudien, para que trabajen, y ustedes conocen muy bien esos países que tienen este clamor. También le repitió lo mismo en el verso 7 del capítulo 9. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente, porque como hemos dicho en la Biblia, no hay en ninguna parte método para no tener hijos, no hay métodos anticonceptivos, solo hay métodos para tener hijos. Esto es que la pareja ore a Dios, y Dios es bueno y misericordioso. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread, ¿cómo? Abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y la nota triste de Noé se encuentra en el capítulo 9, los versículos 18 al 29. Nos dice el versículo 20 que comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió mucho en exceso, y bebió del vino y se embriagó, se emborrachó, perdió el autocontrol y se quitó la ropa. Y uno de sus 3 hijos, el intermedio llamado Cam, lo vio y se alegró y armó todo un escándalo. Fue donde sus hermanos y le dijo, alegrándose por la caída de su padre, que éste había pecado. Y decíamos que así algunas personas y lamentablemente algunos creyentes se regocijan en dar a conocer cuando a alguien, algún hermano le pasa alguna cosa triste. Y hermanos queridos, cuando oímos que algún hermano ha fracasado, ha pecado, sencillamente tenemos que humillarnos ante Dios y decir, Señor, ten misericordia de mí y ten misericordia de mi familia y de esta persona o de este hermano que ha caído en pecado o de esta familia que ha pecado. Señor, ten misericordia. Pero lamentablemente, Cam, el hijo intermedio el segundo hijo de Noé, de los 3 nombrados allí en el verso 18, dice el verso 22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre
Y lo dijo con alegría, a manera como de chisme a sus dos hermanos que estaban fuera. Y por esto dice el versículo 25 que su padre, cuando ya vino en sí, cuando él ya no estaba ebrio, maldijo a su hijo Cam. Dijo: maldito sea Canaán, el hijo de Cam. Siervo significa esclavo de esclavos, será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, o siervo allí es esclavo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bien, en el capítulo 10, que lo vamos a estudiar hoy, y que hay allí tantos nombres, no sabemos nosotros muchos de esos nombres, a qué ciudad, a qué grupo étnico, a qué nación pertenecen hoy. Pero sí, una buena parte de ellos podemos decir a quienes pertenecen hasta hoy las familias, las generaciones nombradas en el capítulo 10. Dice el versículo 1: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Todos venimos de estas cuatro parejas: Noé y su esposa, sus tres hijos con cada una de sus esposas, y de allí viene la raza humana. Así que todos somos en ese sentido familiares. Entonces, en el capítulo 10 tenemos el origen de las naciones del mundo. Hermanos, la palabra nación es una palabra griega que se escribe etne, E-T-N-E, con tilde, y se refiere a un grupo de personas que tiene la misma lengua, el mismo idioma, las mismas costumbres. El Ecuador es un país, pero que tiene varias naciones o nacionalidades. Cuando Él nos ordena que prediquemos el Evangelio a todas las naciones, lo que está diciendo, no solo prediquen el Evangelio a todos los países que hay en el mundo, sino prediquemos el Evangelio a todos los grupos étnicos. Tienen que oír del Señor por su predicación y por la mía, porque cada creyente es un testigo, cada creyente es un embajador, un representante de Cristo aquí en la tierra. De estas familias se pobló la tierra luego del diluvio hasta hoy. Entonces, en Génesis capítulo 10 tenemos los descendientes de Jafet en los versículos 1 al 5. Segundo, los descendientes de Cam, versos 6 al 20. Y tercero, los descendientes de Sem, del 21 al 32. Veamos en ese orden. Primero se lo nombra a Jafet, el tercero, luego al segundo y luego al primero. Así ha querido Dios dar a conocer esta genealogía o lista de antepasados o los descendientes de Noé. Leamos por favor los versículos 2 al 5. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Gomer se refiere a los pueblos de Europa Occidental. Y en Europa Occidental están países que algunos de ustedes han conocido y han vivido allá, como España. Europa Occidental es
España, también Francia y colonos celtas. Eso es Gomer. Se nombra allí a Magog, Tubal, Magog, Tubal, Mesec. Se refiere a las naciones que se ubicaron al norte de Europa y se convirtieron en lo que conocemos como pueblos rusos. La Gran Rusia, que hace algunos años era la Unión Soviética, se convirtieron en los pueblos rusos. Se nombra también en el versículo 2 a Madai. Madai son los antiguos medos. ¿Se acuerdan que los medos y los persas conquistaron a los babilonios? Era un imperio mundial. Antiguos medos, los que hoy también son parte de Irak, no Irán, sino Irak. Y también allí entran los pueblos de la India. Hace poco la India se convirtió en el país más poblado del planeta Tierra, más que la China. Es inmensa y hay mucha necesidad allá para predicar el Evangelio. También en el verso 2 se nombra a Javán. Javán son los antiguos griegos y también los griegos hasta hoy, personas de gran sabiduría e intelecto. Luego se dice en el verso 3 los hijos de Gomer: Askenas, Rifat y Togarma. ¿Quiénes son ellos? Ahí está. Askenas son los pueblos al norte de Judea. Y al norte de Judea está Siria. La media luna fértil así es conocida. Y Togarma es lo que hoy conocemos como los armenios. Y en el verso 4 habla de los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. Aquí se refiere a Chipre, Rodas, Alemania y Moscú. Entonces, los pueblos, los descendientes de Jafet, de los 3 hijos nombrados aquí, el tercero, son los que se ubicaron hasta hoy en Europa y de manera especial hacia el occidente y hacia el norte, y son pueblos que permanecen allí. Esto con Jafet. Ahora, dice el verso 5, de estos se poblaron las costas hacia el Atlántico. Ahí también están los países conocidos como el Atlántico Norte. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Naciones, etné, pueblos con las mismas costumbres, una etnia. Segundo, los descendientes de Cam. Primer error que queremos aquí combatir: Cam no es un grupo, no es la familia, la descendencia maldita, porque Dios nos dice claramente en su palabra que Noé no maldijo a todos los hijos de Cam. Noé maldijo a uno de los hijos de Cam, llamado Canaán, porque generalmente se habla como de la tribu maldita. De ninguna manera.
Miren ustedes el capítulo 9, el verso 24 y 25, cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo: maldito sea Canaán. Y vamos a notar en los versículos que vamos a estudiar que Canaán es uno o era uno de los hijos de Cam. Por lo tanto, la maldición no era para todos los descendientes de Cam, sino para uno de sus hijos, que exactamente como Noé lo dijo, así se cumplió. Verso 6. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. ¿A quién de ellos maldijo? Muy bien, Noé maldijo a Canaán, pero él tuvo a Cus, a Misraim y a Fut. Entonces, los descendientes de Cam son los que poblaron África y lo que conocemos como el lejano oriente. Y por supuesto que allí las personas tomaron color, sus pieles de color, porque allí el clima ayuda para todo esto. No tiene que ver nada, como algunos autores equivocadamente han afirmado, diciendo que son malditos y por eso son negros. Nada tiene que ver con el color de la piel. Y no fue Cam, sino a uno de los hijos de Cam solamente la maldición. Dice el versículo 8: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Cus fue fundador de Babilonia. Era en particular Nimrod, y también a esa tierra se la conoce hoy como Etiopía, Babilonia y también lo que hoy es Etiopía. Ahora bien, hermanos, vigoroso cazador delante de Jehová, ninguno piense que este Nimrod era uno que manejaba bien la flecha y que andaba matando animales y que donde lanzaba la flecha no fallaba. Aquí significa cazador de almas, no de animales. Es decir, era un hombre violento, era un gran asesino, no matador de aves ni de animales, sino de personas. El primer poderoso en la tierra. Aquí, vigoroso cazador de almas, cazador, dice el verso 9, delante de Jehová. Ahí delante de Jehová significa contra Jehová. ¿Saben qué significa Nimrod? Vamos a rebelarnos. Cuidado, le vayan a poner a uno de sus hijos Nimrod. Algunos autores manifiestan que así se llamará el anticristo, se llamará Nimrod. Eso no dice en ninguna parte la palabra de Dios. Entonces Nimrod significa vamos a rebelarnos. Y hermanos, qué pena, pero sí que la rebelión está ligada al corazón de toda persona, de todos nosotros. No hay nada más triste para un padre, para una madre en un hogar que un hijo rebelde. Y no hay nada más doloroso para un pastor o pastores en una iglesia cuando un grupo de hermanos se rebelan, un grupo de rebeldes. Y los rebeldes son los que se levantan también y arman todo un caos en un país y lo pueden destruir. Bueno, este Nimrod era un cazador contra Jehová, era opuesto a Dios.
Dice la última parte del verso 9, Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahí usted ponga contra Jehová, significa opuesto a Jehová, opuesto a Dios. Acuérdense que Jehová es el nombre de nuestro Dios cercano. Dios es Elohim, el Todopoderoso, creador del universo, el que sostiene al universo, el que nos hizo a nosotros. Pero Jehová es el Dios cercano, que nunca me deja, nunca me desampara, el que no duerme. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel y también nos guarda a nosotros. Y este Dios eterno y este Jehová cercano vino a la tierra. Y ahora no solamente que está cercano a nosotros, sino que en la persona del Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Adán y Eva oían la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Pero ahora nosotros, no solamente Dios se pasea cerca de nosotros, sino que Dios vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Dice el verso 10, y fue el comienzo de su reino Babel. De esto vamos a hablar el día viernes. La torre de Babel, primero construyeron una ciudad y una torre en el capítulo 11. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinaí. ¿Saben qué significa Babel? Rencor. Rencor. Y las hermanas pueden decir que están casadas con Babel, entonces. Rencor. Y puede ser que también algún esposo tenga una esposa rencorosa, entonces sería la esposa, debería llamarse Babel, Babel, rencor. Hay gente que lo guarda, que lo archiva en el corazón y le hace mucho daño. De esta tierra salió, dice luego, de esta tierra, verso 11, salió para fundar y para iniciar otra ciudad, aparte de Babel, Asiria, para Siria, y edificó la antigua ciudad de Nínive. Nínive, Rehobot y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Recuerdan esa ciudad que Dios mandó a su profeta Jonás para predicar? No quería ir porque no estaba de acuerdo que Dios salve a esta ciudad pecaminosa que, comenzando con su rey, se arrepintieron y Dios no les hizo el mal que había predeterminado aplicarles. Bien, aquí se nombra también a Misraim. Miren ustedes, ahí está en el capítulo 10 que estamos estudiando, el verso 10. Los hijos de Cam, Cus, Misraim. Y también se nombra en el versículo 13, Misraim engendró a Ludín, a Anamín, a Leabín y a Naftuim. Y sería todos los im. Este Misraim se refiere a Egipto, que continuamente fue un aguijón para el pueblo de Israel. Pero también Dios lo usó como su pueblo para que allí se refugiara Israel. Fue Jacob con todos sus hijos a vivir ahí en la tierra de Gosén y estuvieron como 400 años hasta que con mano poderosa por medio de Moisés Dios los sacó y comenzaron su recorrido a la tierra prometida. 40 años los pastoreó, los cuidó Moisés en el desierto cuando salieron de Misraim, esto es de Egipto. Fud se refiere a lo que hoy es Libia. Libia, un país al norte de África, al noroccidente, Libia. Y Canaán
Ahí estos Canaán fueron los pueblos conquistados por Israel. Los conquistó Moisés, pero los conquistó Josué. Dios lo usó a Josué para conquistar a los canaanitas. Y esos son a quienes Noé maldijo. Y de ellos se habla en los versículos 15 hasta el 20. Vamos a leer. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et. Y ahí se nombra a todos los que contra los que peleó Israel al frente Josué y los vencieron y tomaron la tierra prometida. En algunas de esas naciones habían gigantes y el Señor los derrotó. Ahí se nombra. A estos son a quienes Dios, como lo afirma en el capítulo 9, Noé los maldijo. Leamos, verso 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, que estaban ocupando Jerusalén, de la que David hizo su capital y la amó mucho. Y en la Biblia se habla en Apocalipsis de la nueva Jerusalén, que está preparada y descenderá, y vamos a vivir en ella por toda la eternidad. Engendró al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos. Estas son las familias, son las tribus a quienes Noé maldijo. Solo a Canaán, no a los demás. Y nada tiene que ver con el color de la piel. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, donde están ubicados los filisteos, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Fueron distribuidos de acuerdo a sus costumbres, como grupos étnicos. Hermanos, entonces cuando nosotros estemos enseñando la palabra de Dios a otros, y los maestros que enseñan los grupos discipulados, siempre se dice de Cam, su descendencia maldita. Equivocada esa afirmación. ¿A quién maldijo Noé? Solamente a uno de los hijos de Cam. ¿Cómo se llamó? Canaán, que estaban ocupando la tierra prometida. Y Dios usó a Moisés y a Josué para que esos ocupantes sean expulsados, sean destruidos, porque Dios le ofreció esa tierra a Abraham, una tierra que fluía leche y miel, y lo que Dios ofrece lo cumple. Y también estamos afirmando aquí que el hecho que Noé maldijo a Canaán no tiene que ver nada con el color de la piel. El color de la piel nada más tiene que ver con la cantidad de melanina que una persona tiene en su cuerpo. Somos exactamente iguales delante del Señor y somos imagen de Dios. No hay duda, imagen desdibujada por el pecado, pero imagen de Dios. Y Dios nos ordena no asesinar a quien es imagen de Dios. No hay la menor duda que cuando venimos a Cristo, esa imagen es restaurada, porque ahora nosotros nos parecemos a Jesús.
viviendo como Él vivió aquí en la tierra, andando como Él anduvo. Dice el versículo 20, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y en tercer lugar, desde el verso 21 hasta el 32, tenemos nosotros la línea de Sem, de los nombrados en el 10:1, el primer hijo, Sem. Nos dice la palabra que cuando este hijo nació, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios de su descendencia. Vino de Set y luego vino este Sem. Set, que fue el que Dios sustituyó en lugar de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Vamos leyendo desde el versículo 21 hasta el verso 32 del capítulo 10. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber. Heber, de ahí vienen los hebreos. Hermanos, con reverencia estudiamos estos descendientes. Esta es la descendencia, de aquí viene Cristo, de aquí de estas familias, de allí vino el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso Él dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Cantamos, bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Ebed y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. La línea de Cristo, la línea de los hebreos es la de Arfaxad. Y ahí ustedes subrayenlo o pónganlo en un círculo con esfero rojo. Arfaxad. De allí viene el Mesías. Porque Jesús es el hijo legal de José, ¿verdad? Por la línea de Salomón, rey de Israel, hijo de David, porque Jesús es el hijo de David. Y es el hijo natural de María, por la línea de Natán, otro de los hijos de David, de acuerdo a la genealogía que aparece en Lucas. Hijo de José, hijo legal de José, de acuerdo a la lista de antepasados que aparece en Mateo, por la línea de Salomón, e hijo natural de María, por la línea de Natán, otro de los hijos del gran rey David, porque a Jesús se lo llama hijo de David, y él viene de Arfaxad. Seguimos leyendo. Y los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Y sigue con Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. De ahí vienen los hebreos. Yo veo que hay hermanos que no están viendo en su Biblia, pues no sé si la saben de memoria, ni siquiera la miran, no sé si la tienen. Otros están con los brazos bien cruzados, pero vayan anotando, hermanos, porque cuando tengamos que enseñar a otros, este capítulo es importante, muy importante. Estamos diciendo en el verso 24 que Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. No Pelé, ese es un jugador de fútbol, es Peleg. Y el otro Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Sarmabet, Gera, Adoram,
Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y hemos dicho, de acuerdo a sus grupos étnicos. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Cuál es la línea de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la línea del Señor Jesucristo es Arfaxad, que es el padre de Heber. Y de allí vienen los hebreos. Y luego ellos fueron posesionados en la tierra prometida, la tierra que Dios se las dio y que era de los cananeos, de los que ya vimos en el capítulo 10, los versículos 15 hasta el 18. Y allí se ubicaron las 12 tribus de Israel. Y nuestro bendito Señor Jesucristo vino de una de esas 12 tribus. ¿De cuál de ellas? La de Judá, que era el cuarto hijo de Jacob. Y de allí viene el Señor, como ya hemos repetido, hijo legal de José, hijo natural de María, y él vino a esta tierra a vivir aquí como 33 años. Él fue crucificado, murió en la cruz, murió en nuestro lugar, el justo Cristo, pero resucitó victorioso al tercer día, y la resurrección de Cristo es el hecho más maravilloso de la historia. Hay dos versículos en los que queremos memorizar, 10, 31 y 32. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Hermanos y amigos, miren que se repite y se repite la palabra familias, familias. Y la iglesia está compuesta por familias. Ese es el tema, familias. ¿Y quiénes componen principalmente una familia? El esposo, la esposa y los hijos. El papá, un hombre, la mamá, una mujer, y vienen los hijos. No puede haber una familia que glorifique a Dios entre dos hombres o entre dos mujeres y que también se les ha dado la autoridad en algunos lugares o autorización para que puedan criar pequeños. Hijos imposibles no pueden tener, porque Dios quiere que la humanidad se multiplique uniéndose en matrimonio entre un hombre y una mujer. Y hermanos, la familia, el primer núcleo, la primera institución, la primera organización que Dios juntó, que Dios formó. Cuide su familia y oren por mí para que yo cuide mi familia. Al punto que la Biblia nos dice a los pastores que el que no sabe cuidar bien su familia, ¿cómo va a cuidar la iglesia del Señor? Primero, el pastor se ejercita cuidando su hogar. Y cada hombre aquí presente cuide su familia, cada mujer, cada madre, cuide su familia. Hay que cuidar a los hijos, enseñarles la palabra de Dios,
formar en ellos un carácter como el de Cristo. Dice el verso 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Hasta hoy que ya nos acercamos a 7.000 millones de personas. Muchas familias, millones de familias en todo el mundo. Aunque Satanás continúa atacando fuertemente a la familia, queriéndola destruir, la familia es indestructible. El Señor la formó, Él la hizo. Él juntó a Adán y Eva. Le hizo una compañera a Adán, la ayuda idónea para que formen una familia. Y Adán y Eva tuvieron hijos. Y luego los 8 que ingresaron en el arca, 4 familias tuvieron hijos y de ellos se pobló la tierra. Es una bendición tener una familia, es una bendición crecer en una familia, pero bendición tan grande cuando la familia conoce a Dios. Hermanos padres de familia, oremos al Señor y prediquemos, enseñemos que el matrimonio es una relación hermosa para toda la vida. Cuando una pareja se separa, no solamente la pareja sufre, las principales víctimas son los hijos. Los hijos sufren mucho con la separación de sus padres y tenemos que orar y tenemos que enseñar para que las familias permanezcan juntas y para que los cónyuges estemos juntos hasta que la muerte nos separe. Dios también, nuestro Dios es un Dios trino. Miren en el capítulo 11, verso 7, cuando ellos estaban edificando la torre de Babel, estaban edificando la ciudad de Babel, 11:7, ahora pues, dijo Dios, descendamos como Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descendamos. Y qué bendición es tener una familia. Bueno, los muchos nombres de Génesis 10 nos muestran que a Dios sí le importan las personas. Él tiene amor por las personas y Él tiene cuidado por cada persona y tiene cuidado por cada familia. Y nosotros cuidemos la familia que el Señor nos ha dado. Vamos a ponernos de pie y vamos orando al Señor. Vamos a orar al Señor. Estemos de pie y oremos a Dios. Amado Dios, gracias por este estudio de tu palabra, el capítulo 10 de Génesis. Notamos que a ti te importan las familias, por esto los nombres. Tú tienes cuidado de cada uno de nosotros de manera individual y tú amas, Señor, a las familias de la tierra. Y tú quieres, Señor, que cada persona te conozca a ti como el único Salvador. Y tú viniste, Señor, de una familia, de Arfaxad, y de allí es Heber, y de allí vino el gran rey David, y de allí viene el Cristo, el Mesías, a quien se lo conoce como el Hijo de David. Hijo legal de José por la línea de Salomón, hijo de David. Hijo natural de María por la línea de Natán, también hijo de David. Pero nosotros hemos pecado. Pero Jesucristo, que vino en carne, que vino como hombre, nunca pecó y nunca cometió maldad. Y nunca podía pecar porque Él es santo y 3 veces santo. Por envidia lo mataron, lo asesinaron.
murió colgado en una cruz y todos nosotros somos también culpables de su muerte. Nosotros debíamos haber muerto, pero tú tomaste nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Derramaste toda tu sangre, sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Resucitaste glorioso al tercer día. Vives hoy dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Vienes muy pronto por segunda vez. No sabemos cuándo, ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Solo sabemos que tu venida está muy cerca. ¿Pero por qué no has venido? Como dice Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermano, mi hermana que está de pie y que a lo mejor su familia no anda bien, aquí de pie, dígale al Señor: Señor, yo te prometo que desde hoy voy a tener más cuidado de mi familia. Mi familia y yo nos vamos a consagrar a ti. Nos vamos a dedicar a ti. En serio vamos a estudiar tu palabra y la vamos a obedecer. Vamos a predicar tu palabra. Te vamos a servir como familia. La pareja que permanece junta, la familia que permanece junta, es la que ora junta. Es la que estudia la Biblia junta. Es la que sirven a Dios juntos. Predican como familia. Y como familia también son parte de la misma iglesia. Señor, bendice las familias aquí presentes. Y que como familias nos consagremos a ti. Que el anhelo ferviente de cada joven, de cada señorita, sea formar una familia, un hogar conforme a tu voluntad. Bendice, Señor, las familias y que las familias nos consagremos a ti. Que seamos una familia conforme al modelo bíblico. Y también oramos, Señor, por aquellos que nunca se han arrepentido, para que en este momento se vuelvan a ti. Amigos que están de pie o participando de este estudio bíblico en algún lugar, arrepiéntanse de sus pecados. Donde se encuentren, díganle al Señor: Señor, yo me acerco a ti. Con un corazón contrito y humillado, perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Límpiame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Y allí dígale al Señor: Señor, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. Gracias por esta salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque somos parte de una gran familia, la Iglesia de Cristo, y también de esta familia tan querida, la Alianza Cristiana y Misionera. Con amor te agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos y amigos, y que el Señor bendiga grandemente a aquellos que han estado participando de este estudio. Desde algún lugar les damos un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo.